Bien, continúo con esta serie que he titulado La vida de los ciudadanos del reino de Dios, que está basada en los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo, en lo que conocemos como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. Realmente sería, si queremos darle un título a todos estos capítulos, sería el Sermón del Monte, porque las Bienaventuranzas son parte del Sermón del Monte, y por eso en esta primera parte yo he tomado y he puesto el título del carácter de los hijos del reino de Dios, porque lo que hablan las bienaventuranzas son de esas 8 señales del carácter, de la conducta de los ciudadanos del reino de Dios. Y hemos venido diciendo, hemos hablado de que la primera señal tiene que ver con la humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y hablábamos de esta señal del carácter, de la contrición. No solamente que reconocemos nuestro estado de pecadores, sino que también lloramos por lo que el pecado ha producido en nosotros y cómo ha dañado nuestra vida, nuestras relaciones y el entorno en el que nos hemos rodeado, así como también el pecado que en el mundo se disipa y trae dolor y sufrimiento. La semana anterior hablábamos de la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hablábamos también de la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y decíamos que esa justicia tiene que ver en lo moral, en lo social, en nuestras relaciones con los demás. Hoy vamos a abordar, por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, dos rasgos más, dos características, señales del carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Y dice allí en el verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces vamos en esta mañana, a abordar la quinta y la sexta característica o señal del carácter de los ciudadanos del reino de Dios, que tiene que ver con la misericordia y la integridad. Cuando Jesús dice bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, se refiere a la compasión que debemos tener los ciudadanos del reino de Dios por aquellos que están en necesidad. Cuando hablamos de necesidad, o cuando las escrituras abordan el tema de la necesidad es bastante amplio. Sabemos que los hombres tienen necesidad de Dios, por supuesto. Pero cuando hablamos de la misericordia, que es la compasión, el amor en acción, estamos diciendo que los ciudadanos del reino de Dios son movidos a actuar en base a una necesidad material. No solamente a una necesidad espiritual de la necesidad de Dios, sino también a la necesidad material. ¿A qué se refiere Jesús con la misericordia? La misericordia tiene que ver con percibir el dolor, la miseria, la aflicción en otros como resultado del pecado. Hay tanta gente que sufre de distintas maneras por asunto del pecado, por el pecado que han cometido contra ellos o por el pecado que de pronto ellos mismos han cometido y tienen que experimentar las consecuencias de las decisiones tomadas. Imagínense ustedes a los familiares, la madre, no sé si era casada, los padres de esta funcionaria pública que el día viernes asesinaron al modo de sicariato, una mujer joven. Entonces imagínense el dolor que el pecado produce en la vida de otros. Entonces la misericordia tiene que ver con ese percibir el dolor, la miseria, la aflicción en otros como resultado del pecado propio o del pecado que otros cometen y traen dolor. Por tanto, nosotros, los ciudadanos del reino de Dios, somos los que debemos proyectar alivio, cura, sanidad. Cuando el pecado ha irrumpido con fuerza en la relación matrimonial, los ciudadanos del reino de Dios podemos proveer alivio, podemos proveer la cura, la sanidad, la esperanza, que vuelvan a Dios, que se entreguen a Dios,
para que en Él encuentren sanidad, para que Él encuentren esperanza y restauración. Los ciudadanos del reino de Dios somos movidos a actuar con compasión. En las Escrituras, el Señor se ha revelado como el Dios de toda misericordia. Y Él le hizo el llamado al pueblo de Israel para que ellos presenten a través de su conducta ese carácter distintivo de Dios, que no solamente que es santo, no solamente que es justo, no solamente que es bueno, sino que también Dios es misericordioso. Es decir, Dios siempre a través de la historia del pueblo de Israel tuvo actos de compasión por ese pueblo. Se rebelaban y Dios, aunque los disciplinaba, inmediatamente les enviaba el alivio cuando ellos clamaban. No respondía con dureza. Cuando nosotros vemos que Dios levantaba jueces que los liberen de la opresión, el levantamiento de los profetas, todas esas cosas y más son evidencia de la misericordia de Dios a un pueblo recalcitrante y continuamente rebelándose contra el Dios que los había liberado. Por tanto, los ciudadanos del reino de Dios no somos distintos del pueblo de Dios en la antigüedad, en el sentido que estamos llamados a mostrar lo que nuestro Dios es. Bien lo dijo el apóstol Pedro, que nosotros somos esa nación santa, ese linaje escogido, ese pueblo adquirido por Dios, para que mostremos las virtudes, los atributos, el carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros vivimos en una sociedad individualista e insensible. La pandemia de hace 4 años, mira cómo pasa el tiempo, pero la pandemia del 2020 mostró esto que estoy diciendo acá, una sociedad individualista, insensible. La pandemia fue el escenario donde nosotros pudimos evidenciar esta falta de empatía y misericordia desde los gobernantes. Pero no solo es que vimos esta falta de empatía y de misericordia fuera de la iglesia, también la vimos dentro de la iglesia. ¿En qué sentido? Permítame explicarle. Increíblemente, cuando nosotros nos reuníamos en la pospandemia, ya pudimos reunirnos, volver a nuestras reuniones habituales, ya no por Zoom, sino presenciales, el tema que discutíamos la pastoral pospandemia era cómo está el asunto en la iglesia, cómo te va allí, qué problemas has identificado pospandemia. Hermanos queridos, todos, absolutamente todos, hablábamos de la fracturación en las familias, la fracturación específicamente en los matrimonios. Matrimonios que se habían terminado, separado. Es que la pandemia fue como una especie de reactivo que evidenció la realidad del corazón de muchas familias y de muchos matrimonios. ¿A causa de qué? De la mundanalidad que muchas veces albergamos en nuestro corazón. El mundo allá afuera, frente al dolor, frente a la miseria, frente al sufrimiento, prefiere aislarse. Imagínate, yo conozco personas que ni siquiera pueden ver noticias porque no les gusta ver lo que está sucediendo afuera. ¿Tú puedes imaginarte eso? Cuando nosotros como hijos de Dios estamos llamados, como dijo el pastor Carmelo Terranova, a tener en una mano la Biblia y en la otra mano el periódico para saber qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para saber hasta cómo orar. Donde yo cierro mis ojos a la realidad en la que yo estoy siendo sesgado y yéndome al asunto más o menos monástico, cuando la iglesia decidió retirarse a los campos, meterse en los monasterios y alejarse de la realidad cotidiana en la que viven los hombres. No, amados, el mundo prefiere aislarse, ponerse a salvo de los dolores y calamidades de los hombres. Este mundo en el que vivimos y los hombres que forman parte de ese mundo encuentran delicioso solamente el placer propio, tenerlo todo para uno mismo, disfrutar la vida yo en el aquí, en el ahora. Y esa visión de la vida, amados, es diametralmente opuesta a la vida de los ciudadanos del reino de Dios. Perdón por poner en este caso a Juanita como ejemplo, pero Juanita de vez en cuando en las fuerzas que tiene se dedica a hacer unas tortas de guineos. Son riquísimas a propósito, si usted desea. Ve, ya tiene la doctora Luz Marina ahí.
Pero ¿sabe Juanita para qué hace eso? Ella no lo hace porque tengan una necesidad material ella. No lo hace para su propio beneficio, sino para ayudar a familias que están en una decadencia total y para pagar el seguro, porque alguna persona de esa familia, en especial el cabeza de familia, está postrado en cama y no puede tener la asistencia a salud, y con eso se paga un seguro. ¿Por qué? Porque los ciudadanos del reino de Dios no huimos al dolor, no huimos al sufrimiento de la gente, más bien nos compadecemos, amor en acción, cuando vemos el sufrimiento en el que están las personas. La visión de la vida de los ciudadanos del reino de Dios es diametralmente opuesta a lo de este mundo, porque nosotros estamos llamados a representar a nuestro Padre Celestial, quien es perfecto. Mira lo que dice el capítulo 5, el verso 48 de Mateo. 5:48. Y el verbo ahí, ser, está en imperativo, que dice, sed pues vosotros perfectos, ¿como quién? Como vuestro Padre Celestial es perfecto. El llamado a los hijos, a los ciudadanos del reino de Dios, es a representar a su Padre Celestial, quien es perfectamente misericordioso. Por lo tanto, estamos llamados a evidenciar ese amor en acción. Y Jesús dice que estos misericordiosos son bienaventurados porque para ellos también habrá misericordia. Es decir, que cuando por alguna razón yo esté en alguna necesidad, cualquiera que esa sea, podré recibir el consuelo, el sostenimiento, la provisión segura, porque mi Padre Celestial es misericordioso. El mismo concepto que estoy mencionando acá se refirió Jesús cuando dijo, si perdonas a los hombres sus ofensas, el Padre también perdonará las ofensas de ustedes. No es, por favor, permítame aclarar esto, no es que yo debo ejercer la misericordia para tener misericordia, no. Es por el hecho de que yo he sido objeto de misericordia que yo ejerzo la misericordia. Es por el hecho de yo haber sido perdonado que yo soy movido a perdonar. No es al contrario. No es que yo voy a hacer esto para obtener esto. Es el mismo principio de cuando diezmamos o ofrendamos. Yo no diezmo y ofrendo para que Dios me dé. Yo me diezmo y ofrendo porque Dios a mí ya me dio. No es es consecuente de haber experimentado la benevolencia, la bondad de Dios. Entonces los misericordiosos son bienaventurados porque para ellos también habrá misericordia. Si tú no puedes, aquí un paréntesis, aquellos que dicen, yo no puedo perdonar, ¿cómo voy a ser misericordioso con aquel que me hizo mal? Hermanos queridos, es muy fácil ser misericordioso, es muy fácil tener amor en acción con alguien que nos ha hecho bien. Hasta Jesús mismo lo dijo. Porque si ustedes hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué recompensa tendrá? No hay nada de extraordinario en hacer bien a los que nos hacen bien, porque es retributivo. Pero ¿qué hacer con los que nos hacen mal? Y Jesús mismo en el Evangelio dice, así como vuestro Padre que hace aparecer el sol sobre buenos y malos y que hace descender la lluvia sobre justos e injustos, así ustedes también deben ser. No es, amados, que estamos llamados a tener misericordia y a perdonar a los que nos traten bien. De hecho, ¿por qué voy a perdonar a alguien que me trate bien? ¿O de qué voy a perdonar a alguien que me ha tratado bien? Estamos llamados, sí, hermanos, a ejercer el perdón cuando nosotros hemos sido conscientes de que hemos sido perdonados. Es decir, sin arrepentimiento tampoco hay perdón genuino. Porque el arrepentimiento me ha llevado a mí a reconocer quién soy, mi bancarrota moral, un pobre en espíritu, que ha llorado su pecado, que ha sido objeto del perdón de Dios. Entonces no hay prueba más clara, a mi entender, no hay prueba más clara de saber que hemos sido perdonados, y es eso lo que me lleva a tener mi propia disposición para perdonar a otros. Perdonar y ser perdonado es
muestra del perdón que Dios ha hecho en mí. Pero además de eso, sepa, iglesia, que misericordia y perdón están indisolublemente juntos. Juntos. La mansedumbre, de hecho, la mansedumbre también nos lleva a ser misericordiosos, porque hablábamos de que la mansedumbre tiene que ver con el cómo nos relacionamos con los demás. Ser manso, ¿no? Ese ser tierno, ser dócil. ¿Cómo nos relacionamos con los otros? Ser manso es reconocer ante los demás que nosotros somos pecadores. Ser misericordioso es tener compasión de otros, porque ellos también, al igual que nosotros, son pecadores y por lo tanto actuamos en base a esa realidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Luego Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esta es la señal de la integridad. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías decía que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Siglos antes de Jeremías, el rey Salomón escribió, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él fluye o de él mana la vida. El término corazón, el vocablo corazón, es una forma poética de referirse al alma humana. ¿Y qué es el alma? El alma es en donde reposan nuestros pensamientos, nuestras emociones, la forma como sentimos. El alma es la base de nuestras acciones. De hecho, nuestra conducta refleja el estado de mi alma, de mis pensamientos, de mis emociones. Usted puede decir lo que quiera de cómo puede estar por dentro. Usted puede decir lo que sea, pero ¿sabe lo que va a reflejar? Lo que está en su corazón, lo que está en su alma, es su conducta. No hay otra manera. Jesús mismo dijo esto. Jesús dijo que es de dentro del corazón, del alma, de donde salen los malos pensamientos, de donde salen los adulterios, los robos, los hurtos, la inmoralidad, etc. ¿Dónde? Desde adentro, del alma, del corazón. Por eso Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí fluye. Allí está la vida, de ahí procede. Y atención a la declaración de Jeremías, que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Ahora bien, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice los de limpio corazón? Si estamos claros por lo que dice el profeta Jeremías y lo que dice el mismo Salomón, que el corazón del hombre es engañoso y perverso, ¿cómo nosotros podemos entonces tener un corazón limpio? ¿Cómo? Es la pregunta. Quiero recordarle que cuando Jesús está planteando todo esto, está dirigiéndose a sus discípulos. Y son sus discípulos los únicos que están en la capacidad, o mejor dicho, aquellos que tendrán el corazón limpio. El Señor Jesús está haciendo un contraste entre la limpieza física, ceremonial, con la limpieza interna y moral. Es decir, por favor, preste atención a esto. Es decir, que no importa cómo nos veamos externamente. Puede ser que nuestras galas no sean de las grandes marcas. Puede ser que uno incluso su ropa esté ajada, sucia. Puede ser que incluso nuestro olor no sea muy agradable. Sin embargo, seremos una ofrenda en olor fragante para Dios, porque estamos limpios en nuestro interior por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué muchos creyentes no tienen limpio su corazón? ¿Por qué muchos creyentes no tienen limpio el corazón, su alma, sus pensamientos, sus emociones? ¿Por qué se evidencia el corazón no limpio por la conducta que llevan? ¿Por qué? Porque aun cuando conocen la palabra, no la obedecen. No la obedecen.
Mira, Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero la palabra por sí sola, hermanos queridos, no transforma nada, no santifica nada. Usted puede memorizar todos los textos bíblicos que quiera. Y no es que sea malo. Es muy bueno memorizar las escrituras, pero es mejor obedecerlas. Es la obediencia a la palabra que transforma la vida. El salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el salmista mismo responde, al obedecer tu palabra, con guardar tu palabra. No hay tal que la palabra, por el hecho de que yo la tenga abierta o la lea y la memorice, eso es suficiente. No, tengo que obedecer la palabra. Al igual que la justicia a la que se refirió Jesús, que va más allá de reglamentos, la limpieza de corazón va más allá de lo externo, de lo ceremonial. Tiene que ver con la manera como nos relacionamos con los demás. Como dice David, vuelva al Salmo 15. Vea, ¿cómo nos relacionamos con los demás? Como dice David acá, andando en integridad, haciendo justicia, hablando verdad en mi corazón, no calumniando con mi lengua, no haciendo mal al prójimo, no admitir que alguien me venga a decir algo en contra de mi hermano. Es la idea de ni admite reproche alguno contra su vecino. No admite el chisme, para que usted entienda. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero nosotros, ¿qué hacemos con los viles? Si estamos en posiciones de poder, a eso los honramos. No importa si son viles, pero como me conviene, los honro. Qué falsos que somos. Pero en cambio, a los que temen al Señor, a eso sí no importa. Acá es todo lo contrario. El vil es menospreciado. No me importa la posición en la que esté, el vil es menospreciado. Pero honro a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, mire qué tremendo esto, no por eso cambia. Es decir, aún cuando yo me comprometa con algo que va en contra de mí, no voy a cambiar porque yo me comprometí con eso. Es decir, doy mi palabra. Quien su dinero no lo dio al chulco, ni contra el inocente admitió cohecho. Esto para nuestros jueces corruptos, qué interesante, ¿no? Para estos gobernantes corruptos, que la ley es conforme a lo que a cuánto hay, a cuánto hay que pagarles para que a uno lo sobresedan de algo que es injusto. Relaciones, hermanos, relaciones. No tiene que ver con lo ceremonial, no tiene que ver con que usted viene acá y yo ya doy por entendido que usted tiene un limpio corazón. Para nada, tiene que ver en la forma como nos conducimos. El Señor Jesús siempre fue más allá de lo externo, siempre. Miren que hoy en día muchos viven preocupados por cómo se ven físicamente, cómo cuidan su apariencia exterior, pero descuidan sus almas. Jóvenes, y en especial jovencitas, y algunas viejas también, luchando por verse más atractivas. Y no es que eso esté mal, por favor, no estoy llevando a que eso esté mal. No está mal. ¿Sabe lo que está mal? Cuando usted descuida lo que es más importante, que es el estado del alma. Cuando hago de mi imagen lo principal, buscando por verse más atractivas, buscando los likes, pero en su interior están rotas, viven con miedos, inseguras, sí, con una piel lozana, llena de botos y tersa, pero con almas viejas y arrugadas. Los de limpio corazón, como dice Tasker, son hombres y mujeres de una sola pieza, que están libres de la tiranía de un ser dividido. Los de limpio corazón son aquellos que no están divididos, son íntegros,
sinceros en sus relaciones con otros. Así lo expresa también David. Vamos ahora al Salmo 24. Aquí en este Salmo, David vuelve a plantear las preguntas del Salmo 15, el verso 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Yahvé? ¿Y quién estará en su lugar santo? Verso 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Mira nuevamente que Jesús no trae ningún concepto nuevo. Él lo que está haciendo es aclarar la ley, los profetas y los salmos. Aclarándolo, trayéndolo a la realidad, dándoles profundidad, apertura. Jesús siempre fue más allá de lo externo. Y aquí vemos que David responde diciendo, el limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Saben qué significa esto, elevar el alma a cosas vanas? Es decir, aquel que no ha hecho un ídolo para adorarlo. Y claro, el mundo evangélico se precia que nosotros somos idólatras, ¿verdad? Porque nosotros, a diferencia de los católicos, no tenemos una imagen aquí, otra imagen allá. Y nos preciamos que no somos idólatras. Pues yo quiero decirles que somos idólatras y no sé cuáles dioses son peores. Porque el mundo evangélico ha elevado la categoría de Dios, la comodidad, el estatus, la imagen. Ni qué decir el asunto del dinero, la apariencia, en fin, tantas cosas que hemos elevado el corazón a cosas vanas. Es decir que los de limpio corazón, amados, son hombres y mujeres que en sus relaciones tanto con Dios como con el hombre están libres de falsedad. Libres. Los de limpio corazón son íntegros. Los de limpio corazón, su vida pública y su vida privada es transparente con Dios y los hombres. Es transparente. Yo como he solido mencionar, miren, mi secretaria tiene la contraseña de mi computadora. Si en algún momento por algo tiene que hacer, me pide a veces el celular, toma. Vida pública transparente. Transparente. Yo no tengo conversaciones filtreando con una dama. No va a encontrar pornografía. Libre. Una vida transparente. No hay división. Estamos libres, como dice Tasker, de la tiranía de un ser dividido que constantemente tiene que cuidar no ser descubierto de la persona que es. No estamos divididos porque nuestros pensamientos y motivaciones son limpios, sin mezclarse con nada malo. Los de limpio corazón aborrecen la hipocresía y el engaño y carecen de segundas intenciones. Y sabe, yo en esta semana conversando con mi esposa, les decía que reflexionando sobre la tentación de Satanás a la mujer, le decía, mira qué interesante que a Satanás no le interesa el ateísmo. A Satanás lo que le interesa es el sincretismo, porque eso lleva a mezclar y a distorsionar todo lo que Dios ha dicho. Y hoy vemos tanto sincretismo dentro de la iglesia, tanta mezcla. El sincretismo, para que me entienda, es la mezcla de lo santo con lo profano. Y hoy vemos tanto de esto dentro de la iglesia, poco discernimiento de lo que no es santo y poco discernimiento de lo que es santo. Amados, todo esto suena maravilloso, los de corazón limpio, pero la realidad es que muchos de nosotros no vivimos una sola vida abiertamente. Hay muchos que tienen una doble vida. Estamos tentados a portar siempre una máscara diferente y desempeñar un papel diferente de acuerdo con la situación en la que me encuentre. Sonó hasta como poesía.
no son reales, parecen los dramaturgos de la antigüedad, actores, y algunos, qué buenos actores que son, arman toda una historia, toda una obra teatral en torno hacia sí mismos, que lamentablemente ya no pueden discernir, ya no pueden decir qué es real y qué es ficticio, porque todo, absolutamente todo, se ha convertido en una obra teatral. Entre los hombres, hermanos, solo Jesucristo ha sido absolutamente limpio de corazón, porque Él es Dios, absolutamente limpio, limpio de engaño, pero precisamente Él vino para darnos a nosotros lo que para David fue una petición. Lo que el profeta profetizó, Jesucristo lo lleva a cabo. Él vino para darnos un nuevo corazón. Él vino para eso. Él vino a cumplir la profecía de Ezequiel. Yo les voy a dar un nuevo corazón. Hermano, llévale a la oficina. Acuéstelen allí, hermanos, acuéstelen allí. Les decía que entre los hombres solamente el Señor Jesucristo es el único limpio de corazón, pero Él vino para que se cumpliese la profecía que Dios había terminado a través de Ezequiel, de darnos un nuevo corazón. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer. La única manera que los hombres tengamos un nuevo corazón es cuando confesamos nuestra condición y reconocemos a Cristo como el Señor y el Salvador. Damos el paso de arrepentimiento, nos rendimos a Él y de una forma sobrenatural, de algo que no puedo explicar porque es así, no puedo explicarlo. Yo no puedo explicar cómo el Paul que era antes llegó a ser el Paul que es ahora. Yo no puedo explicar. No puedo explicarles cómo un hombre, en ese tiempo un joven, que no tenía absolutamente ningún deseo de nada lo que tenía que ver con lo espiritual, que vivía una vida disoluta, una vida miserable, como en un momento de mi vida se me predica el evangelio y comienzo a tener un sentir distinto hacia Dios y su palabra. ¿Cómo puedo explicar eso? Solamente puedo decirle que es una intervención divina y nada más. Y me dio un nuevo corazón y quiere darte un nuevo corazón porque hay una promesa, porque los de limpio corazón verán a Dios. Por supuesto que ahora lo vemos con los ojos de la fe. Pero hermanos queridos, y es una promesa, yo albergo el día, sí, yo albergo ese momento, ese día en que pueda contemplar a mi Señor Jesús cara a cara. Lo anhelo, anhelo el día en que vea su gloria. Y solo los de limpio corazón son los que podrán soportar la deslumbrante visión del Hijo de Dios. No importa cuán religiosa usted haya sido, eso no le sirve de nada. No importa cuán moralmente bien, desde su perspectiva de lo moral, usted se haya comportado, no te va a servir de nada. Si no tienes un nuevo corazón, no verás a Dios. Y lo que te quedará es ser expectante del juicio que Dios derramará sobre los impíos e hipócritas que han amado la mentira, que han abrazado la mentira. Solo los de limpio corazón podremos soportar la deslumbrante visión del Hijo de Dios, como la tuvo Juan el apóstol. La luz de Dios hará desvanecer las tinieblas y el engaño. Su luz alumbrará las tinieblas
de los impíos e hipócritas que tratarán de huir aterrorizados, porque su fuego consumirá toda la maldad. Mas los de limpio corazón veremos a Dios y no nos alejaremos de Él avergonzados, porque le pertenecemos. Porque constantemente en el estudio, instrucción y obediencia de su palabra estamos limpiando nuestra vida, como dice Juan mismo en el Apocalipsis, que el que está limpio siga manteniéndose limpio, que el que está practicando la justicia siga practicando la justicia, porque a su tiempo recibiremos la recompensa en nuestras almas, que no es otra que ver a Dios, contemplar a Dios y estar con Él por toda la eternidad. No me mueve ni el cielo, ni las coronas, ni nada, solamente contemplarle a Él. Amados, un nuevo corazón solamente lo puede dar Él. Un limpio corazón lo mantiene Él en la medida que nosotros nos rendimos y obedecemos su palabra.